vuelo 370 de Malaysia Airlines, un vuelo regular de pasajeros que desapareció el 8 de marzo de 2014. Este fue el vuelo 370 de Malaysia Airlines. Era un Boeing 777-200. En él viajaban 239 personas, de los cuales eran 12 tripulantes y 227 pasajeros. La búsqueda, que comenzó desde el momento en que se perdió todo contacto con la aeronave, es considerada la más extensa y una de las más complicadas y difíciles de toda la historia de la aviación. La búsqueda comenzó en el Golfo de Tailandia y sus alrededores, donde se especulaba que el avión se había precipitado. Aunque unas pistas más tarde se suponía que el avión había tomado dirección hacia el sur, hacia el Océano Índico, lejos de cualquier cuerpo terrestre. Aún en estos días se sabe poco o nada, tanto del lugar exacto del accidente como de los restos de la misma aeronave. Este hecho y la misma desaparición de sus tripulantes, después de una búsqueda de un mes, hizo que la prensa lo calificara como, cito, un suceso sin precedentes en la aviación moderna y uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. El mismo ministro de Australia de esa época, Tony Abbott, calificó la búsqueda del Boeing 777-200 como, cito, la más difícil de la historia de la humanidad. El 8 de marzo de 2014, a las 00:41 hora local, despegó el avión de Kuala Lumpur y estaba establecido que aterrizaría en Pekín a las 6:30 horas del mismo día. La última comunicación que se tuvo con la aeronave fue a la 1:21 horas y no se volvió a tener ningún contacto por radar desde las 2:40, 1 hora y 59 minutos después de su despegue. En el momento de su desaparición de los radares, el avión justo volaba en espacio aéreo de la República Socialista de Vietnam y debía haber aparecido en los controladores de vuelos de este país, pero el gobierno vietnamita negó todo contacto con la aeronave. Fuentes extraoficiales filtraron a los medios de comunicación que el ejército de Malasia detectó la aeronave volando sobre la isla de Pulau Perak a las 3:40 horas. La Fuerza Aérea de Malasia afirmó que el avión había girado hacia el suroeste en dirección de la isla de Penang, para después volver a dar un giro en dirección al noroeste por el estrecho de Malaca. Todo esto después de desaparecer de los radares militares de este país a las 2:22 de la mañana. El día después, el entonces primer ministro de Malasia, Najib Razak, en una conferencia de prensa, afirmó que el transpondedor y ACARS del Boeing fueron intencionalmente deshabilitados y afirmó que los giros y movimientos de la aeronave fueron realizados deliberadamente por alguna persona que tenía el control de la misma. Esto lo afirmó basado en observaciones satelitales de la propia aeronave. El avión pudo haber volado presuntamente otras 7 horas después de su desaparición del radar, dijo el primer ministro. Para este momento, la búsqueda en el mar de China Meridional y el Golfo de Tailandia fue cancelada. 10 días después, el 24 de marzo, Razak confirmó que el avión había caído en el Océano Índico, al oeste del puerto australiano de Perth. Pese a esta información, el lugar exacto donde cayó la aeronave no fue determinado. Aunado a esto, nunca se encontraron los restos del avión ni a sus tripulantes. Para mayo de 2014, los gobiernos de China, Australia y Malasia seguían comprometidos en no abandonar la búsqueda. El gobierno australiano, 4 meses después del accidente, anunciaba que comenzaría una nueva operación de búsqueda, en una zona más al sur que las investigadas con anterioridad. Después, a principios de septiembre, la búsqueda se enfocó en 58 puntos, a unos 1.600 kilómetros al noroeste del puerto de Perth. Pese a no haber encontrado rastro alguno de la aeronave, un año después, los gobiernos de China, Australia y Malasia sostenían el compromiso de seguir con su búsqueda. En ese momento, el primer ministro de Malasia calificó el suceso, cito, sin precedentes en la historia de la aviación por su complejidad y dificultad técnica. Para julio del 2015, se encontraron algunos restos cerca de la isla Reunión, al este de Madagascar, los cuales se vincularon con el caso. El 5 de agosto del mismo año, el primer ministro de Malasia confirmó
que el flaperón encontrado pertenecía al Boeing 777-200. 6 meses después, se encontraron nuevos restos cerca de Mozambique. Darren Chester, ministro de Transporte de Australia, afirmaba que los restos pertenecían, cito, con casi total seguridad, al avión desaparecido proveniente de Malasia. Expertos australianos, después de un análisis, indicarían que el lugar del hallazgo era compatible con los modelos de las corrientes oceánicas. Chester, seguro de que esta vez la búsqueda se centraba en el lugar correcto, indicaría que la búsqueda seguiría en marcha. Cito, estamos enfocados en completar esta tarea y mantenemos la esperanza de encontrar la aeronave. Tras más de 3 años desde la desaparición del avión, el informe final considera, cito, socialmente inaceptable que hoy en día un avión comercial pueda desvanecerse y que el mundo no sepa que fue de él y de las personas que iban a bordo. El 17 de enero de 2017 se suspendió toda búsqueda, pero se dejó la posibilidad de reiniciarla si se encontraban nuevas pistas. Existen diferentes hipótesis sobre lo ocurrido, pero en realidad ningún gobierno tiene la certeza de lo que pasó. Una de ellas es una hipótesis de terrorismo. Esta teoría está basada a partir de que 2 pasajeros a bordo del vuelo viajaban con pasaportes robados. Tanto el ministro de Malasia como el FBI iniciaron una investigación en esta línea. La NBC consultó a un experto en terrorismo, el cual afirmó que era demasiado extraño que 2 pasajeros se hayan infiltrado en el mismo vuelo con pasaportes robados. Además de esto, se descubrió que los 2 pasajeros habían reservado sus asientos al mismo tiempo. Al final, aunque se iniciaron líneas de investigación sobre terrorismo, en el caso no se concluyó que estos 2 pasajeros hayan sido los responsables de la desaparición de la aeronave. Una segunda hipótesis fue sobre suicidio. En esta hipótesis se presume que uno o varios elementos de la tripulación habían secuestrado el avión con el fin de estrellarlo deliberadamente en el mar. El FBI en julio de 2016 descubrió que uno de los pilotos, Zahari Shah, había estado practicando con anterioridad una ruta muy similar a la que realizó el Boeing 777-200 en un simulador de vuelo en su ordenador personal. Lo raro de esta hipótesis es que el piloto no presentaba síntomas de algún problema mental y de hecho se consideraba a sí mismo un amante de la aviación. Esto indicaría que sería muy complicado que se haya suicidado. Aunque se pueden presumir muchas cosas sobre lo sucedido con el vuelo 370 de Malaysia Airlines, la realidad es que nada ha sido comprobado y ningún resto de la tripulación o del mismo avión han sido recuperados.